Buenos días a quienes estáis conectados desde Latinoamérica y buenas tardes a quienes estáis desde Europa. En nombre de Fundación Telefónica, COE y Fundación Laboral de la Construcción, os damos la bienvenida a esta masterclass. Un saludo especial a los alumnos del nanogrado en la Construcción 4.0 y a los alumnos de Conecta Empleo. Hoy tenemos la enorme suerte de contar con Ismael Riawi, que nos va a llevar de viaje sobrevolando el universo de Big Data y de la inteligencia artificial desde la perspectiva del Data Engineer. Ismael es ingeniero informático con un máster de Big Data y Business Intelligence y un Executive Program de IoT. Ismael lleva trabajando como analista y Big Data Engineer desde hace 9 años y da clase como Associate Professor en programas de Big Data en la UNIR. Ismael, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Antes de comenzar, por favor, todas las preguntas y dudas que os surjan las podéis escribir en el chat y así Ismael las puede contestar. Y ahora sí, Ismael, si te parece, comenzamos. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por la presentación. Un placer estar con vosotros nuevamente, con Fundación Telefónica, con el área de empleabilidad y con el programa de formación digital de Conecta Empleo. Siempre estáis a la vanguardia del impacto social y uso de las tecnologías disruptivas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes allá donde estáis. Muchas gracias por vuestra asistencia a este webinar, a este webinar que tiene por título, bueno, pues algo muy kilométrico, complejo y un tanto pretencioso, pero que espero que sea de vuestro gusto y que cumpla con las expectativas. Expectativas que se centran principalmente en dos objetivos. Uno, por un lado, llevar a cabo una vista global, una visión global, un overview, por así decirlo, genérico, general sobre el universo de los datos, de Big Data y de inteligencia artificial. Por otro lado, pues una charla plenamente motivacional explicada en primera persona, ¿no? Para aquellas personas que estén iniciándose en el mundo de los datos, para aquellas personas que ya partieran con este background, con este contexto tecnológico o que estén redirigiendo su carrera profesional, que sientan o sepan, si es que les sirve de inspiración, bueno, en palabra de un servidor, cómo es posible y cómo este mundo os espera y, en mi opinión, es una decisión más que adecuada y bajo una demanda real de mercado. Entonces, vamos allá con ello. Por un lado, un pequeño recetario, un readme, ¿no? Unas instrucciones sobre esta horita que vamos a estar juntos y en la que espero, pues bueno, manteneros entretenidos. Por un lado, que sentiros libres de poderme preguntar siempre que queráis. Yo soy la primera persona que siempre que asiste a eventos, a webinars, bueno, como a bootcamps, ¿no? A todos estos nombres que ahora se les pone a las charlas, interrumpe, pregunta, prefiero lo dinámico, así que sentiros libres de hacerlo, me irán pasando a medida que os surjan dudas, bueno, y las iré respondiendo según las vaya viendo, ¿no? Porque tengo que estar aquí al control de muchas cosas. Luego, si hay alguna cuestión que no quede clara, pues podemos perfectamente profundizar en ella. Si hay alguna cuestión que queráis aún detallarla más o adentraros más, no voy a irme de aquí. Podemos continuar luego más adelante o en redes sociales. Luego os las facilitaré, ¿vale? Para que estemos en contacto. Será un verdadero placer. Y, bueno, a estas horas y sabiendo que compito con un acontecimiento deportivo y siendo ya al final de la jornada laboral, si hay alguna cuestión que a lo mejor titubee, ¿no? O a lo mejor esté un poco, bueno, tener en cuenta que ya las horas que son, un poco de clemencia, haré lo posible por satisfacer, ¿no? Todo tema, cuestión o concepto que vaya surgiendo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el índice de contenidos durante esta hora, estos 55 minutos? Pues, por un lado, una carta de presentación. Tampoco quiero contaros, tampoco quiero centrar la cuestión sobre mí, pero sí un poco el explicar el por qué estoy aquí, quién es este. Es necesario traerle una pequeña carta de presentación, básicamente lo que ha comentado Daniela. Una antes y después, porque en mi caso partía ya de un background tecnológico, pero bueno, ahora os haré entrar un poco más en cuestión por si eso os hiciera sentiros inspirados o reflejados en cierto modo. Para mí sería un placer. Vengo a intentar, bueno, transmitir esa charla que a mí me hubiera gustado en el momento en el que yo redirigí mi carrera, ¿no? Hacia el universo de los datos y, en este caso, sobre la perspectiva o perfil de Data Engineer.
¿Qué hace posteriormente en el punto 3 un ingeniero de datos por la oficina? Es decir, cuando veis un ingeniero de datos por la oficina, ¿qué es lo que hace, no? Porque hay tantos nombres, hay tantos perfiles, tantas habilidades y competencias que muchas veces la gente ya no sabe, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones, no? Bueno, aquí hay muchas lecturas, tampoco yo tengo la verdad absoluta, pero en este intervalo de 7, 8 años que ya llevo, pues bueno, pues os voy a explicar un poco con qué me he tenido que ir peleando, ¿no? Luego, acerca de la demanda de mercado y vías de proyección, sí, efectivamente, ya lo estaréis viviendo porque muchos de vosotros también estaréis familiarizados, trabajaréis en vuestro día a día, estaréis dándolo todo en equipos multidisciplinares y sabéis de lo que os hablo. Hay una demanda impresionante de mercado en distintos perfiles, hablaremos de qué más perfiles hay aparte de los ingenieros de datos y, posteriormente, pues, no efectos especiales, sino 2 casos de uso de distintos sectores, los cuales, pues, os voy a explicar un poco qué funciones he desempeñado yo como data engineer, como ingeniero de datos experto. Y unos últimos tips, ¿no? Para, bueno, pues un poco como para poner el lazo. Vamos allá con ello. ¿Quién soy? ¿Hacía falta, ¿no?, estar hoy aquí unidos en amor y compañía? Pues esperemos que sí. Soy ingeniero de datos experto. Un ingeniero de datos experto es el responsable de los procesos de captura, de transformación, de anonimización, de normalización, de modelado de distintos datos que vienen de distintos orígenes, con una naturaleza y una granularidad distinta, diferente, y a la cual, pues bueno, pues tenemos que dar una forma, una apariencia, tenemos que darle una perspectiva global de cara a poder ser explotados por los data scientists o científicos del dato para, bueno, la extracción de insights y su visualización, ¿no? Pues para aquellos usuarios o clientes finales que quieran hacer uso de ello y tomar conclusiones a raíz de esa información o ese valor añadido que hemos extraído de los datos. Soy de background de principios bastante freaks. Estudié ingeniería informática, principalmente la técnica de sistemas, y luego pues me vine arriba y pasé a la superior. Y posteriormente he ido mejorando o añadiendo habilidades que para mí son como el triángulo de las Bermudas, por así decirlo. Primero en una primera aproximación con Big Data y Business Intelligence, un máster especializado, ¿no? Porque por aquel entonces era más Business Intelligence que lo que conocemos por inteligencia artificial, ¿no? Ahora ya poco a poco hay otros nombres que van estando más en boca de todos. Posteriormente, un máster de Big Data, de Bitcoin y Blockchain. Y luego, en este año de pandemia, un programa executive de Internet de las Cosas, ¿no? Que porque hablaremos más adelante de ello, son tecnologías que en el fondo casan perfectamente y que conforman perfectamente todas las piezas de todas las etapas de, a mi modo de ver, un producto, un proyecto, una solución de carácter tecnológico digital, ¿no? Y que perfectamente conmutan y dan pues explicación o significancia a todos esos gaps o lagunas que existían en todo end-to-end de un proceso hasta día de hoy. Unas certificaciones por allí, muy orientadas siempre a entornos cloud, idiomas y, bueno, las redes sociales por si queréis que estemos en contacto, ahí estamos. ¿Y cuál es el antes y el después? Pues principalmente el que os podéis hacer, el que os podéis imaginar, ¿no? Parto de un contexto tecnológico, de muchos años de consultoría, de una ingeniería informática, como administrador de bases de datos, de sistemas, developer, backend, llevando a cabo, bueno, desarrollo de aplicaciones sobre distintos runtimes, sobre distintos tecnologías o distintos paradigmas, ¿no?, de la programación, haciendo, bueno, pues uso pues de todos los frameworks y de todas las capacidades, herramientas y habilidades que probablemente en la carrera se dieron y luego pues fui adquiriendo a medida que iba pues bueno, pues formando parte de distintos equipos o proyectos, ¿no? Y fue a raíz de una prueba de concepto que lleva a cabo en este caso en un contexto de seguros, del cual luego os hablaré porque precisamente uno de los casos de uso de los que vamos a hablar, en el que yo vi ahí el oro, el que vi que realmente, bueno, lo que hacía no me disgustaba, pero esto me apasionaba, ¿no? Y era el poder hablar en correspondencia con lo que los datos decían. Y, bueno, en un contexto en el que, bueno, por fortuna, pues podíamos tratar con mucha información muy variada y nos podía hacer o nos podía darnos a entender que algo se nos estaba escapando y que podíamos dotar, ¿no?, sobre los productos que ya existían en ese contexto de sector y de empresa y de proyecto a los usuarios de una forma mejor, con una mayor personalización. Entonces, bueno, fruto de ello, pues ya he dedicado y he orientado toda mi carrera profesional en torno al mundo de los datos, al universo de los datos y a la inteligencia artificial, principalmente centrados en el perfil del data engineer,
centré mis esfuerzos, bueno, pues pasando a estudiar un máster de Big Data y Business Intelligence y pasé a formar parte de una empresa que ya estaba especializada directamente en proyectos de analítica avanzada, ¿no? Que luego a los años ha sido Telefónica y de la cual, bueno, pues es de donde más he ido pues aprendiendo y haciendo, bueno, pues proyectos y adivinando y averiguando pues la realidad, ¿no? De lo que necesitan las empresas y de lo que requieren los usuarios finales. En otro orden de cosas, pues bueno, los másteres de los que hemos estado hablando anteriormente y luego, bueno, labores de docencia porque me encanta la impartición y es para mí muy interesante. A donde quiero llevar con todo esto, que nos quería contar mi libro, básicamente es al hecho de vengas de un background tecnológico o no, siempre es posible porque hay muchas necesidades de mercado, muchas distintas disposiciones o funcionalidades que han de realizarse y este mercado, y es lo que voy a tratar de posicionar todo este tiempo juntos, están a la espera de más perfiles como el vuestro, que puedan dotar de estos conocimientos o habilidades, que ya partan de ellos, tengáis un background tecnológico o no. Y en mi caso sí que se dio así, pero de cualquier modo es muy posible y es probable y es accesible, ¿no? Y luego, bueno, pues una cita un poco para terminar este timeline, porque, bueno, al final es un mundo que es variante y es dinámico, como los propios datos, y es que, en el fondo, esto me ha permitido accionar, bueno, pues palancas de cambio a mí a título personal y luego, bueno, a la hora de sumar los distintos proyectos en los que he estado. Y es un poco lo que trato o quiero intentar haceros llegar, que por un lado es muy bueno el hecho de que estéis en el momento en el que estáis, en el momento en el que estamos de revolución a nivel tecnológico y en el momento de planteamiento, si es que lo estáis haciendo, de redirección de vuestra carrera o reforzamiento o refinamiento de vuestro perfil profesional. Entonces, vamos allá con qué es lo que hace un data engineer en la oficina, qué es lo que hace en su día a día, ¿no? Va allí, acude, de repente se sienta en una mesa con un equipo multidisciplinar, cada uno tiene una serie de perfiles, normalmente suelen llamar unidad de datos, ¿no? Por así, o equipo de transformación digital, ¿no? Y suele llevar a cabo el cometido de poner el dato en el centro, ¿no? En el centro de esa solución, de esa ecuación, cuando por lo general solía ser algo sofisticado que estaba a un lado, con lo cual se llevaba a cabo una labor de dashboarding y la gente no tenía muy claro qué era. Bueno, pues estaba ahí, sí, nos daba, bueno, pues nos generaba, bueno, pues un cierto conocimiento de cómo habían ido las ventas o el impacto social, si hablamos en términos de tercer sector, o, bueno, cualquier cuestión que estuviéramos tratando de analizar, ¿no? Pero más allá de ello lo dejábamos como un segundo plano. En este caso, un ingeniero de datos lo que hace es posibilitar, junto a otros perfiles de los que luego vamos a hablar, las primeras etapas de un proyecto o una solución o un servicio de Big Data e inteligencia artificial. Por un lado, la cuestión de la captura masiva de grandes volúmenes de información. Por un lado, tenemos que llevar a cabo esa labor que es principal, es el estadio, es la fase inicial, por así decirlo. Extraer información muy diferente, muy variopinta, de distinta naturaleza, con distintos esquemas, distinta granularidad, que se genera con distinta frecuencia, con distintos intervalos en el tiempo, que proviene de distintos orígenes de la información. Y esa información tenemos que nosotros tratarla, pero primeramente procesarla, capturarla, recogerla y persistirla sobre un lago de datos, ¿no? Lo que alguna vez habéis oído por ahí de Data Lake, ¿no? Ese Data Lake o ese lago de datos, bueno, ha existido un contexto de on-premise, un contexto de montar una infraestructura Big Data sobre servidores o sobre instancias, sobre recursos propios nuestros, ¿no? que nos pertenecen, y ahora la tendencia es sobre un contexto de pago por uso en la nube, ¿no? Las distintas cloud por esos proveedores de cloud computing que ya suenan y resuenan. AWS, en este caso Amazon Web Services, Google Cloud Platform de Google o Microsoft Azure, en el caso de Microsoft. De un modo u otro, ese es el primero de los 4 pilares, ¿no? Capturar los datos, cómo los traemos, cómo los recogemos, de qué manera, ¿no? Para ello hay una serie de servicios que inicialmente sus orígenes eran servicios propios, puros, dedicados, que tenían una finalidad pues muy clara de recogida en función de cómo fuera el dato. Ahí no sé si lo llegáis a ver del todo, voy a ver si cojo este puntero, pero bueno, pues en función de cómo fueran los datos, pues utilizamos servicios distintos. Si queríamos llevar a cabo, a lo mejor, la recogida o captura, en este caso de logs, ¿no? De cómo funcionan los distintos sistemas informacionales, cómo funcionan sensores o cómo funciona algún tipo de dispositivo que está generando algún tipo de tracking o de información relacionada con cómo está operando internamente,
pues en ese caso utilizamos servicios como Apache Flum, ¿no? En el caso de llevar a cabo volcado de sistemas de bases de datos relacionales, Scoop, o si hablamos de real time, hablamos de gestión de eventos o mensajes, en este caso hablamos de Kafka. Luego, por otro lado, están pues, procedimientos más tradicionales, como es la captura vía peticiones de servicio a través del uso de aplicaciones de API, ¿no? Aplicaciones de interfaz de aplicaciones. En este caso, lo que llevamos a cabo es una solicitud formal a un endpoint por parte del proveedor del origen, ¿no? Le decimos, necesitamos, en función a un objeto de entrada, necesitamos o requerimos esta serie de datos, ¿no? O a través de técnicas que para mí son, bueno, no las debidas, son las más correctas, que son a través del scrapping, ¿no? Pues a través de la extracción de información vía frontend, ¿no? Bueno, navegando o operando a través de las estructuras del frontend, ¿no? De la página. Bueno, de una manera u otra, siempre lleva a cabo la labor primordial de captura de la información. Sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué pasa cuando ya tenemos los datos en bruto, como se han traído al mundo, ¿no? Por parte de esos orígenes de la información? Pues tenemos que llevar a cabo una labor de transformación, de anonimización, de ofuscación de la información y de, por así decirlo, regulación de que todo, con independencia de donde provea, al final acabe teniendo la misma apariencia. ¿Por qué? Porque queremos orientarlo a un caso de uso específico, a una finalidad, a una necesidad de negocio, a una carencia de un servicio que no está dando lo que esperábamos que dé, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener muy claro qué es lo que se requiere de negocio, qué clase de información viene, cuánto puede mutar el dato y sobre ello, pues, llevar a cabo esos procesos de transformación teniendo en cuenta que vamos a transformar y normalizar la información y tenemos que tener como referencia ciertos estándares, ¿no? ¿Cómo normalizamos las comunidades autónomas, las ciudades? Bueno, toda esta clase de cuestiones en función de organismos o entidades que ya han categorizado de una manera ordenada y universal la información, pues, pues hacerlo si no se han hecho las validaciones en el origen de una manera adecuada. Si cuando las plataformas de las cuales estamos capturando información no han llevado a cabo esas validaciones y en un formulario web han introducido, por ejemplo, un campo numérico y han introducido, sin embargo, caracteres de texto, pues nosotros tendremos que llevar a cabo esa labor, ¿no? Hemos cogido los datos en bruto, pero tendremos que proceder a una limpieza posterior porque al final eso podrá, si no, penalizar mucho luego la labor analítica. Una vez capturamos la información utilizando cualquiera de estos mecanismos y una vez llevamos a cabo ese proceso de transformación, de normalización, creamos un modelo único de la información que hemos partido. Hemos partido unos datos que no nos decían nada, hemos pasado a tener una información. Esa información, al final, está pensada o planteada para ser explotada analíticamente. Pero ya no solamente necesitamos ingestar los datos y transformarlos, sino también tenemos que ver cómo los automatizamos, ¿no? Porque no vamos a estar constantemente trayéndonos toda la información y transformando toda la información desde el origen de los tiempos. Todo es histérico constantemente. Sería computacionalmente imposible, ¿no? Porque según vayan pasando los años, traernos todo el histórico todo el tiempo desde un año determinado hasta hoy -1 sería muy complicado. Entonces, esa labor de orquestación de con qué frecuencia nos traemos los datos nos permiten, pues solamente tratarlos, capturarlos y tratarlos los que tengan vigencia, es decir, los que no nos hayamos traído ya y los que no hayamos transformado ya. Y luego, posteriormente, no menos importante, y es el hecho de que esto, en el fondo, es una labor que, por debajo, no es más que diseño e implementación de desarrollos, de programación, software que empieza por un estado inicial y va sufriendo de correctivos y evolutivos en el tiempo. Y a medida que, cumple con una serie de funcionalidades, si se le añaden nuevas features, nuevas características, nuevas funcionalidades, tenemos que garantizar que las que ya tenían no fallen, no se pierdan, no se estropeen, por así decirlo. Entonces, en este caso, tenemos que un ingeniero de datos, conjuntamente otra serie de perfiles, como los perfiles de DevOps, llevar a cabo el diseño e implementación de un pipeline de operativización para llevar a cabo la realidad de un ciclo de integración y entrega continua, de tal manera que no llevemos al despliegue de un desarrollo de un producto o un servicio al entorno de producción y, pues tengamos luego fallos porque no hemos incluido un test o una batería de pruebas funcionales y no funcionales que acrediten que los cambios, las mejoras que hemos hecho no han destruido todo lo anterior o no han generado bugs, ¿no? Sobre lo que ya estaba operativo corriendo.
Entonces, en este caso, el papel de integración integral continua con esa definición de pruebas funcionales no funcionales, bueno, ahí la definición principalmente de entornos efímeros, de despliegues de ejecución de esas pruebas para acreditar que siguen haciendo el código y sus añadidos lo que estaba esperado. Se me ha olvidado hablar de servicios, pero bueno, en el caso de transformación, limpieza, anonimización, hablamos de frameworks de computación distribuida. En el paso 2, este de aquí, Spark, Flink, me falta también Stone, son frameworks de computación distribuida, lo que nos permite poder utilizar los servicios de Big Data, inteligencia artificial y el procesamiento paralelizado, ¿no? Es decir, el hecho de poder repartir la carga de trabajo para esa labor de transformación entre múltiples nodos para, bueno, recoger esas soluciones parciales y compactarlas sobre una solución global. Luego, cuestiones o herramientas o tecnologías relacionadas con las consultas, ¿no? Sobre esa información que agregada o no ya nos empieza a dar, bueno, pues un valor añadido, ¿no? A través de, bueno, pues lenguajes de consulta y frameworks de consulta, Hive, Impala, Hue, que es como un motor que aglutina toda esta clase de servicios. Y luego sobre los principales lenguajes de programación y consulta, me falta Python por ahí, pero bueno, Java, Scala, SQL, ¿no? Esta clase de funciones dentro de la etapa de transformación, pues suele requerir de esto y de infinitas más, ¿eh? O sea, aquí solo hemos puesto unos iconos, pero hay muchísimos más. En la parte de automatización de procesos, unos ejemplos más de servicios, UCI o Apache Airflow como herramientas de orquestación de servicios para poder generar esa secuencialidad, es decir, poder decir, bueno, primero ingéstame este desarrollo, primero ingéstame esta información de este origen de la información y luego llévame a cabo esta transformación acto seguido, pero no desde el histórico de los tiempos, solamente desde la última vez que se llevó a cabo la ingesta y esa transformación, ¿no? De una manera ordenada y de una manera que pueda minimizar el error o que pueda generar redundancia en la información en el data lake para que no estemos trayéndonos información duplicada. Y luego, por último, lo que está comentando, la integración y la entrega continua. Al final, lo que queremos es que los artefactos software que vamos nosotros, por así diciendo, promocionando, pues tengan lo añadido respetando lo que ya traía consigo. Vale, entonces, esto tiene mucho sentido con una infografía que, bueno, desde el programa de Conecta Empleo se os ha hecho llegar y, bueno, y es muy, muy interesante porque principalmente viene a decir esto. Viene a hablar de las fases de un proyecto de Big Data, viene a hablar de cómo los datos pasan a información y pasan a conocimiento, cómo al principio son hechos, son representaciones, son conjuntos de caracteres o números o imágenes. Es una información que no tiene un contexto, no tiene una significancia, pero que a raíz de darle un metadatado, darle un contexto, darle un sentido, entender el negocio o cuál es la finalidad, pasa a una información y, bueno, en ayuda conjuntamente del resto de perfiles del equipo multidisciplinario de la unidad de datos, pasan a transformarse en un conocimiento que nos hace estar por encima de, bueno, pues del estado previo a esta concepción de este proyecto de Big Data e Inteligencia Artificial. Y las fases de las que aquí se tratan, pues son muy parecidas, ¿no? Identificar esos perfiles, esas fuentes de datos. ¿Cuáles son las fuentes de datos que van a estar con nosotros en esta ecuación, ¿no? ¿Con qué proveedores de datos, que son los que tienen el oro, vamos a contar, ¿no? Vamos a ir de la mano para poder hacer posible esta solución, porque sin ella, en ausencia de ella, no hay manera de poder partir, ¿no? Porque es la etapa inicial. En ausencia de datos no va a haber conocimiento. Principalmente ese proceso de ingesta, ese proceso de almacenamiento, ese proceso de tratamiento. Aquí realmente se están embebiendo tanto las labores de transformación, normalización, anonimización, limpieza de los datos, hasta la labor que llevan a cabo los data scientists, ¿no? Pues para deducir el presente y predecir el futuro. Y luego, por último, pues la visualización de los datos, es decir, las conclusiones. Vamos a poner al mundo cuáles son las conclusiones que hemos extraído, esos insights, ¿no? que hemos sacado en claro, ¿no? Esa es la fase. Entonces, para que veáis un poco el matching de qué es lo que, en este caso, he estado haciendo en mi día a día y cómo casa de bien, ¿no? Con las distintas etapas en las cuales también tienen mucha importancia el resto de perfiles tecnológicos. Judy Meléndez nos comenta que si los datos se escogen de manera manual para meterlos en los programas de automatización o esos programas lo hacen solos. Muy buena pregunta. Realmente son los propios programas los que tienen, bueno, esa codificación, la labor precisamente de llevar a cabo el requerimiento de solicitud de datos y el depositarlos o alojarlos de una manera ordenada, de una manera estructurada dentro, en este caso, de nuestro data lake.
por así decirlo, lo que queremos es que no tengamos que estar nosotros constantemente yendo a cada origen y teniendo que exportar la información, sino de una manera automática, de una manera ágil y digital, poder ejecutar un desarrollo, un software, un programa que directamente recoja cada información de cada origen y lo deposite donde nosotros lo queramos de una manera programada, de una manera orquestada, de una manera limpia y que luego ya los siguientes procesos de transformación se ocupen de limpiarlo y permitirnos poder tener un modelo único. No sé si con eso, Judy, te doy por respondida, espero que sí. Vale, continuamos porque se nos está echando un poquito el tiempo encima. ¿Qué consideraciones más? Si con eso no te he contestado, por favor, házmelo saber. Aparte de los procesos o los pilares que ya hemos hablado dentro de la ingeniería de datos y que casan muy bien con las fases de un proyecto de Big Data, tenemos una serie de consideraciones que son muy importantes, muy, muy importantes, porque en el fondo estamos hablando de penalizaciones en caso de no cumplirse. La nueva ley de protección de datos que empezó a ver si lo recuerdo, 25 de mayo del 2018, cómo pasa el tiempo, y en la cual lo que pone el foco es principalmente en el usuario y sus datos, en su privacidad. Es una ley más restrictiva, más centrada en saber constantemente dónde está la información, cómo se está tratando, si es lícito su explotación y si el usuario está plenamente al tanto o conforme de su uso, ¿no? Y en caso de que éste quiera denegar su uso o explotación, pues en un mínimo tiempo llevar a cabo ese derecho de abandono, de portabilidad o de objeción. Luego, por otro lado, ese es el de GDPR. Luego, por otro lado, la calidad de los datos. ¿Por qué? Muy importante, porque los datos en un estado cero, en un tiempo finito, en el día de hoy, pensemos que estamos en hoy es X, ese día nosotros capturamos los datos y los datos tienen una apariencia, tienen unas columnas, tienen unos campos, tienen un detalle. Se generan cada X tiempo. Imaginaros, ¿no? Imaginaos un aplicativo web que en el fondo es un formulario en el cual va registrando eventos o va registrando usuarios o va registrando lo que considere en función de su negocio. La información puede mutar, es decir, lo que hoy es de una manera a lo mejor puede cambiar, puede empobrecerse o puede mejorarse, puede incluírsele mayor detalle, es decir, mayor número de campos en un formulario, mayor número de validaciones JavaScript que permita que la información venga más sucia o menos sucia. Entonces, en ese caso, tenemos que estar preparados para hacer constantes revisiones de nuestro software para asegurar que la calidad se está conservando y es una labor muy importante dentro de la ingeniería de datos. La labor de ver si los datos en el origen han cambiado, porque nuestro proceso de ingesta van a venir de una forma distinta a como vinieron ayer, es decir, ayer era X, hoy es Y, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuánto han cambiado para en consonancia, en correspondencia, llevar a cabo transformaciones distintas o refinamientos distintos de información. Imaginaros, ¿no? Una comunidad autónoma y empieza a venir Madrid con 8 zetas, ¿no? Y necesitamos llevar a cabo transformaciones que, bueno, controlen esa clase de no validaciones o no tratamiento, no cuidado en el origen y que en este caso pueden penalizar mucho, bueno, pues temas de localización dentro de un proyecto que estemos utilizando, donde haya tracking de eventos, bueno, cualquier serie de cuestiones, ¿no? Al respecto. Entonces, toda esa clase de información, toda esa clase de cambios de cómo muta el dato en el tiempo es vital para que, bueno, nuestro proyecto de solución de Big Data e Inteligencia Artificial no se vea alterado, no haya ruido, no genere, bueno, pues redundancia o no genere, pues a lo mejor problemas de comprensión por parte de los modelos analíticos. Luego, cuestiones de gobernanza, ¿no? Que es una cuestión, es un paradigma del que se habla mucho desde hace mucho tiempo y, bueno, es muy importante porque es de cómo disponibles están los datos, cómo integrables están, cómo se usan, con qué frecuencia y qué protocolo o qué clase de procesos de seguridad se están llevando dentro de un órgano de gobierno del dato para, bueno, ejecutar una serie de procedimientos o de planes en función de que se tenga que salvaguardar la información, que haya fugas de información. Toda esta clase de cuestiones que lo que permiten es tener mayor control sobre los datos que hemos ingestado y transformado, aplicando una metodología de procesos que, por así decirlo, nos permitan tener localizados los datos, tener localizados, bueno, o etiquetados los mismos en base a su uso, su categoría, su finalidad y en correspondencia a eso, permitirnos poder tener mayor control o mayor gobierno, ¿no? De ahí el governance, ¿no? El data governance. Y luego, por último,
y es por lo que creo que antes he querido malmeter contra el web scrapping, y es que al final es muy importante velar por una alianza entre quienes permiten o posibilitan que los proyectos de Big Data o inteligencia artificial puedan tener cabida, puedan tener sentido, puedan existir. Y es a partir o a través de partnerships, de alianzas. Porque si no hay una alianza, no hay un partnership con, en este caso, los proveedores o los orígenes, quienes nos puedan facilitar esa información, no tenemos nada que hacer. Entonces, es conveniente fomentar de manera humana esos procesos de conciliación para poder extraer o poder obtener o poder colaborar conjuntamente en, bueno, pues en el uso del oro, que son los datos. Si no contamos nosotros con un core de datos, que también es importante y es lo normal también, poder contar con nuestros propios datos, los que nosotros también generemos, más adicionalmente otros de terceros, ¿no? Entonces, en ese caso, fomentar el partnership y no el web scrapping o no la extracción sin un consentimiento, ¿vale? Y diréis, GDPR, pues yo lo oí en 2018 y no sé, lo oí, la gente, ¿no? Las empresas hicieron cosas, salían los anuncios en las televisiones, en los periódicos, en los telediarios y no me he vuelto a enterar, ¿no? No sé, yo creo que eso ya fue un poco, bueno, pues cuestión de unos meses. Pues no, han existido bastantes vulneraciones, han existido bastantes multas, el no cumplimiento de una serie de artículos. Tengo los artículos por aquí, puedo decir, es una normativa europea muy rígida, muy rica y que vela por los usuarios, vela por su privacidad, derecho de ser informado, de acceso, de rectificación, de borrado, de limitación de procesamiento, de portabilidad, de objeción. El hecho de no cumplir estos y otros muchos puede llevar o ha podido llevar, y en este caso aquí os muestro los más comunes, penas, multas económicas de hasta un 20% de la facturación anual. Entonces, bueno, aquí os indico cuáles son los artículos en los que más han incurrido en multas reales, para que sepáis que realmente GDPR, en caso de no cumplirse, lo importante que es de cumplirlo y de tenerlo en cuenta, ¿no? en la concepción de un proyecto de vida de inteligencia artificial y en cualquier desarrollo que lleva a cabo, pues, de un tratamiento de datos. Muy bien. Ya no solamente es esta cuestión, ya hemos hablado 4 pilares: ingestas, transformaciones, orquestación de servicios y ciclos de integración y entrega continua, operativización, DevOps, ¿no? Hemos hablado de GDPR, de calidad, de gobernanza y de ir de la mano con los proveedores los proveedores de datos o a través de partnerships. Y ahora hablamos de la versatilidad del on-premise y el cloud. Y esto se extrapola a todos los perfiles de Big Data e inteligencia artificial. Y es principalmente que nosotros, en un estado anterior, inicial, porque es la herencia, ¿no? A través de un poco la manera de proceder de cualquier solución o cualquier desarrollo que se acometía, las soluciones siempre eran in-house, siempre eran bajo, bueno, una inversión previa de recursos tecnológicos, de hardware, de hierros, en el cual, bueno, pues el sobredimensionamiento, el presupuestado de esos servidores, de esa red de conectividad, de esa refrigeración, suponía, pues, en este caso, pensando en Big Data e inteligencia artificial, del conocimiento de las herramientas y servicios que permitían poder dotar de, bueno, pues todas estas capacidades de procesamiento en paralelo, de persistencia, almacenamiento de grandes volúmenes de información. Esa labor, al final, ha girado o ha tornado hacia, en este caso, soluciones en la nube, que es la tendencia, es hacia donde va el mundo, ¿no? Hacia donde corre el mundo, hacia el pago por uso, hacia solamente usar aquello de lo que quieras utilizar de manera puntual, tengas picos, seas picos de cargas de trabajo o trabajas de una manera constante, pero, bueno, no teniendo tú tu propia infraestructura, no disponiendo tú de tus propios recursos hardware, con las consiguientes penalizaciones económicas en upgrading, en personal, en mantenimiento, en este caso orientado a la nube. El dimensionamiento también de servicios, que en este caso son gestionados o no gestionados por los propios proveedores tecnológicos, pero sobre los cuales un ingeniero de datos, un data science, un big data architect tiene que conocer cuál es el nuevo glosario de términos, cuál es el nuevo portfolio de servicios, ¿no? En los distintos proveedores. Entonces, donde antes hablábamos, por ejemplo, para hacer ingestas de servicios dedicados como Scoop para el dampeo o el volcado de bases de datos relacionales, de Apache Flum para el volcado de logs, ¿no? De sistemas informacionales, de Kafka para utilizar, bueno, pues el sistema de gestión de colas o de eventos, ¿no? En real time. Ahora hablamos de otros servicios que
con la misma finalidad, están un poco enmascarando por debajo el core, el núcleo, el corazón es este, pero en el contexto de no instalación sobre unos servidores o unas máquinas, unos nodos nuestros propios, sino que ponen a nuestra disposición proveedores de cloud computing. Estefanía Cordeiro comentaba, ¿debería empezar una persona a formarse para introducirse en el mundo de Big Data? En este campo del dato, ¿sería viable ser autodidacta como en el caso del desarrollo web? Sí, bueno, aquí podemos hablar de muchas cuestiones porque lo primero es saber cuánto os gusta, o sea, hacer un ejercicio con vosotros mismos de cuánto os apasiona este mundo, cómo os veis en él. Luego hay distintos perfiles que operan, los cuales ahora justo en la siguiente diapositiva vamos a hablar. Y luego sobre pues ir adquiriendo habilidades en forma de lenguajes de programación, lenguajes de consulta, a lo mejor técnicas de análisis de los datos. Bueno, hay mucho que explorar, hay mucho que explorar. Se puede ser autodidacta porque hay mucha formación al respecto y yo os animo plenamente a ello, claro. Pero sí es importante primero saber si os gusta, tanto como a mí, por ejemplo, me gusta, que entiendo que sí, porque si estamos aquí ahora mismo es porque sí os llama la atención y luego intentar discernir, por así decirlo, cuál de los distintos perfiles que hay, cuál os podéis sentir más reflejado, ¿no? En función de vuestro background. No sé si con eso, Estefanía, ya más o menos te podía ayudar. Andrés Santo dice, ¿el servicio de cloud es realmente más seguro que el de soluciones in-house? No, pero requiere de mayor mantenimiento, de upgrading, requiere de, bueno, pues de un tratamiento de unas labores de mantenimiento y de durabilidad en el tiempo, porque al final son componentes, es hardware, son hierros que requieren a medida que, pues problemas ya no solo de averías, sino de problemas a lo mejor de nuevas necesidades. Muchas veces las compras son grandes inversiones que se realizaban o se realizan. O sea, no quiero ahora poner la cruz a esto, pero simplemente un poco analizando el mercado. También hay soluciones híbridas, también quiero decirlo, en las cuales, pues a lo mejor el core o a lo mejor por el legacy de lo que se mantenía de tiempo atrás, se está todavía respetando una infraestructura que es propia de cada entidad y en el cual a lo mejor se guardan los datos más sensibles o se guardan informaciones o procesos más críticos y luego a lo mejor procesos más ligeros pues operan en la nube, ¿no? En una de las distintas nubes. Entonces, ¿más seguro, menos seguro? Bueno, pues aquí también hay que tener en cuenta, en función del sector en el que está operando la solución o conjunto de soluciones, cuánto de críticos son los datos que puedan operar, si ya se disponía de una infraestructura propia, cuál es el budget, ¿no? El presupuesto, la partida presupuestaria para poder seguir manteniendo en el tiempo que los equipos pues tengan que ir actualizándose, ¿no? Porque esto es así, van necesitándose y que muchas veces, no sé si lo he dicho antes, pero bueno, lo repito si no, se compran componentes, se dimensiona infraestructura, un hardware, un on-premise, sin tampoco tener muy claro cuáles van a ser los casos de uso. Entonces, o cuál va a ser la finalidad. No sé, se puede tener más o menos un conocimiento, pero luego a lo mejor pueden cambiar, ¿no? Los requerimientos. Entonces, al final, pues puedes comprar y luego a lo mejor puedes tener que necesitar comprar aún más o habilitar nuevos nodos, nuevas máquinas, nuevos, ¿no? Entonces, esa topología puede cambiar mucho, porque como tienes que comprar con tanta antelación para instalas, contratas a gente que lo mantenga, ¿no? Entonces, al final, seguro puede ser, porque está bajo tu dominio, bajo tu jurisprudencia, bajo tu ratio, pero en el fondo ya no es tanto en términos de seguridad como sí en temas de billing, ¿no? De billing en el tiempo, de coste. Alfred Carrizo dice, ¿es necesario tener conocimientos en algún lenguaje de programación, ejemplo JavaScript, para trabajar en data de manera profesional? Bueno, es muy buena pregunta. Sí es importante tener cierta destreza en lenguajes de programación, los lenguajes muy orientados si tienes un contexto, si partes de un background tecnológico, bueno, en las carreras, en las universidades, los módulos de formación profesional, pues se suelen explicar lenguajes que son muy didácticos, muy para la formación, Pascal, bueno, Ada, luego normalmente se suele tratar temas de lenguajes de programación orientados a objetos como Java. Ahora mismo, bueno, lenguajes funcionales como Scala, que antes era Haskell, bueno, que parte del contexto de Haskell. Y ahora el que, bueno, tiene está en todas partes es Python, ¿no? Que es un lenguaje interpretado y es un lenguaje que
es de fácil curva de aprendizaje y que, bueno, es rico en cuanto a sintaxis y es complejo y te permite realizar muchas labores. Y poco a poco se está posicionando como el lenguaje número 1, ¿no? Junto con estos otros. Andrés Santo, nada, perfecto. Entonces, Alfred, no sé si con eso te he contestado, pero por ahí van los tiros. Sí es necesario. Y luego también lenguajes de consulta, como SQL, muy importante, ¿no? Pues para llevar a cabo esa labor de modelización de la información. Pero esto es como todo. Es empezar, ir poco a poco perfeccionando, refinando, aprendiendo a medida que vas afrontando distintos proyectos. Yanis Martínez, el mundo de los datos pareciera ser un ámbito solo para ingenieros de sistemas informáticos. ¿De qué manera pueden participar otras disciplinas? Ahora lo vamos a hablar. A lo mejor el perfil de Data Engineer es un perfil más orientado a los que hemos partido de una ingeniería informática, ingeniería de telecomunicaciones. Bueno, aquellos que sí que hemos estado un poco arremangándonos, afrontando pues todos estos conocimientos áridos, pero sí importantes de estructuras de datos de información, de redes, de sistemas. Pero, por ejemplo, en el contexto de un data scientist es muy importante tener un background estadístico, matemático. De hecho, gran parte de la redirección de las carreras profesionales no han partido de contextos tecnológicos. Es por eso por lo que os estoy animando precisamente a esto. No tienes por qué partir de un background tecnológico, precisamente. A lo mejor en el contexto de Data Engineer sí tienes que llevar a cabo un refuerzo mayor sobre esta clase de habilidades, pero en la perspectiva de un data scientist son infinitos los casos de personas que contaban, bueno, pues una carrera de contabilidad o de estadística, matemáticas, ¿no? Químicas, físicas, ¿no? Bueno, contextos en los cuales, bueno, pues han podido perfectamente a través de pues, el conocimiento de estos frameworks, de estos runtimes, de estos lenguajes de programación, ir aprovechando todo su conocimiento, que es enorme, para sumar en un equipo multidisciplinar como estos, ¿no? Como junto con Data Engineers y con Data Architects y otras infinitas figuras, porque luego al final esto ya se ha multiplicado, ¿no? Enésimamente, ya al final son tantos los nombres que asusta, ¿no? Pero principalmente eso, los arquitectos, los ingenieros y los data scientists, los científicos del dato. Vamos a continuar por... no sé dónde estamos. Bueno, pues eso, on-premise y cloud y perspectivas también híbridas, ¿no? Donde pueda haber una parte core sensible y luego servicios más ligeros o más secundarios operando e interconectados con la nube, ¿no? Y luego también muy importante y es, claro, al final estamos hablando de datos y ¿dónde persistimos los datos? Pues los persistimos en función de cómo son los datos, cuál es la naturaleza de los datos y orientados a qué caso de uso, qué vamos a desarrollar. Aquí tampoco vamos a entrar mucho porque no tiene... Esto también es muy largo. De hecho, os animo luego a que leáis, si queréis, si os interesa, un post en el que, bueno, en este caso, humildemente he entrado un poco en detalle acerca de la evolución de las bases de datos en el tiempo con una perspectiva de Big Data e inteligencia artificial. Pero bueno, nos centramos en lo relacional y lo no relacional, el SQL y el no SQL, esquemas rígidos y esquemas que no requieren de una definición previa a su escritura. Y aquí, pues bueno, eso, cómo son los datos, en función de eso utilizamos distintas bases de datos y cómo los vamos a explotar. Es decir, nosotros ingestamos los datos, los persistimos, los guardamos en algún sitio y luego, en función de cómo los vamos a explotar, cómo vamos a extraer esos insights, cómo los vamos a consumir, pues requeriremos de una base de datos u otra, ¿no? Aquí puedes tener relacionales, clave de valor, documental, en memoria, grafos, series temporales. Bueno, aquí podríamos hablar muchísimo, ¿no? Pero casos de uso relacionales, pues los tipos herramientas de gestión corporativa o empresarial, los RP, los CRM, la clave de valor, pues temas de e-commerce, de RSS, de catálogo de productos, documental, pues mucho relacionado con lo mobile, con la gestión de contenidos, es decir, con los CMS, en memoria para almacenamiento caché, para también análisis en real time y grafos mucho para redes sociales, para detección de fraudes, para motor de recomendaciones y luego series temporales, que es como lo último lo último de lo último, muy para aplicaciones IoT y para el tracking de eventos, ¿no? De cómo se van moviendo. Perfecto. Vale, y nada, esto os lo dejo ahí. Simplemente es un post que escribí en el blog de Think Empresas en el cual
os hablo de mucho más sobre la base de datos, por no explayarnos, porque ya se nos está yendo un poco mucho el tiempo. Y bueno, en el cual pues hablo de pues si lo queréis leer y comentar, y hablamos y aprendemos todos juntos sobre ello, sobre cómo han ido evolucionando las distintas clasificaciones que hay sobre las bases de datos y cómo está siendo la tendencia hacia lo no SQL, ¿no? Muy bien. Y nada, luego, por no queriendo hablar mucho de mi libro, pero gracias a Fundación Telefónica llevo a cabo, bueno, pues la creación de un vídeo en el cual justamente hablo precisamente de cuáles son nuestras funciones diarias dentro de un equipo multidisciplinar y en el cual cuento exactamente, gracias a la colaboración de Fundación Telefónica, un vídeo del cual pues estoy muy agradecido porque fue muy bonito, un gran recuerdo, precisamente estas funciones, ¿no? Este desempeño y esta realización diaria en un mundo que me apasiona y deseo y espero que os apasione tanto como a mí, a los que ya estéis o a los que paséis a estar. Os animo a ello en las distintas perspectivas. ¿Qué perspectivas hay? Porque el universo os pertenece y porque existe precisamente una demanda de mercado enorme. Y aquí es donde vamos a hablar de los distintos tipos de perfiles. Os voy a hablar por orden de quién aterriza primero, ¿no? Los proyectos. Big Data Architect, ¿no? Que al final, bueno, ahora se llama, creo que es Big Data Architect, o ahora es Cloud Architect, bueno, no lo sé muy bien qué decir, pero para mí son los referentes, son los gurús, son los que más saben porque son los que tienen un conocimiento enorme acerca de los sistemas, de cómo dimensionar, cómo definir, cómo implementar una infraestructura Big Data, qué servicios, cómo operar, cómo interconectar los permisos, usuarios, grupos de usuarios, policies. Es impresionante y su función es muy importante, es saber, sea on-premise o sea on cloud, qué se requiere, cómo se requiere y luego sobre eso, el resto de roles, nosotros pues instalamos o introducimos esas distintas capas, ¿no? En este caso, lo que os he comentado, esa confección, ese dimensionamiento de los recursos informáticos necesarios, lo lleva a cabo el Big Data Architect. Sobre ellos, nosotros llevamos a cabo esa definición, esa implementación, esa codificación de los procesos de ingesta, de transformación, de orquestación y de integración y entrega continua. Y luego los Data Scientists, con los cuales trabajamos de la mano, que no tienen por qué tener tanto background, a lo mejor en la perspectiva, en el escenario IT, o sí, pero bueno, pues pueden tener a lo mejor un contexto a lo mejor más matemático y que es necesario, es fundamental, más estadístico, es fundamental, ¿no? En su operativa diaria para la confección de los modelos analíticos. Junto con ellos y con el arquitecto hay constantes sinergias, dinamismo constante, trabajando siempre de la mano, ¿no? Muy bien. Vale, entonces, perdón, que no sé si Julia Vale, muchas gracias por las preguntas. Me está gustando muchísimo que sea todo tan dinámico, de verdad. Me está gustando muchísimo. Espero estar contestándoos a todos. Julia Margali comenta, hola Ismael, yo soy una DBA con más de 23 años en servicio, pero quiero moverme hacia Big Data. Pues tú tienes, vamos, tienes el mundo entero porque tienes una experiencia, un expertise que muy pocos pueden decir. ¿Cuál consideras que debe ser mi camino en 4 pasos para hacer el salto? A ver, sin tampoco quererme quemar, pero tienes o sea, tú estás acostumbrada al tratamiento de los datos, a la gestión de bases de datos relacionales. En ese sentido, tienes competencias y habilidades perfectas. Simplemente tienes que conocer cuáles son las últimas herramientas y tecnologías cómo respiran los servicios que operan, en este caso, en los proyectos. Si no lo tienes ya, que probablemente sí, pues cierto manejo, cierta familiaridad con estos lenguajes de programación, los que os he comentado en la de los pilares. Y bueno, pues es que ya tienes tú ya tienes puesto el foco en los datos. Entonces, básicamente saber cómo operar y saber definir o saber discernir esas etapas y cómo tú sumar en esas etapas, ¿no? En un contexto cloud, en un contexto on-premise, pero precisamente en torno a esos pasos, ¿no? Si sabes cómo operar sobre distintos tipos de bases de datos, sabes llevar a cabo labores de volcado, de migración de información, sabes hacer consultas, sabes toda esa clase de información, en el fondo simplemente tienes que conocer pues, los frameworks, el portfolio de servicios o el catálogo de servicios de, bueno, pues en este caso los distintos proveedores cloud y pues cómo operar, ¿no? Cómo entrar en
en harina junto con el resto de perfiles, ¿vale? Estefanía dice, para llegar a ser Data Scientist se debería empezar por coger experiencia siendo analista de datos, web, media o audience. Estefanía, me encantaría contestarte. Lo que pasa es que es un perfil que se me escapa porque son unos verdaderos cracks, son buenísimos, pero tampoco tengo tanto, no tengo conocimiento. Ellos son los que saben, yo por lo que luego escucho mi día a día con ellos, pero su conocimiento es infinito. No sabría muy bien comentaros acerca de por dónde empezar como un Data Scientist. No quiero hablar en nombre de ellos porque probablemente lo haga mal, pero bueno, te diría que principalmente, pues, el análisis de los datos, es decir, partiendo de datasets limpios o de información que ya ha sido modelada por parte de los ingenieros de datos, pues llevar a cabo, bueno, pues el uso de distintos algoritmos que te permitan, pues, precisamente eso, perdona que tire de eslogan, pero deducir un poco qué está sucediendo, o sea, lo que es la analítica descriptiva y luego poder predecir un poco en base a, pues, a conjunto de datos que se entrenan, bueno, una serie de conclusiones que se extraen, hay distintas aproximaciones. Ahora os voy a hablar en el tiempo que nos queda, sobre ejemplos de lo que yo he visto operar en estos dos casos de uso, ¿no? Distintas aproximaciones en forma de tagging, de clusterización, de clasificación de la información. Entonces, no sabría decirte si es verdad que al final es vamos a intentar extraer de distintas columnas, distintos campos, distinto detalle de la información, conclusiones, apoyándonos en librerías, apoyándonos en algoritmia, apoyándonos en la ejecución de una serie de modelos que nosotros implementándolo y partiendo del core de librerías ya instaladas y de las cuales nosotros recurrimos, pues poder extraer algo que a golpe de vista no podemos ver, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues hablado ya de los distintos perfiles, pues hablamos de números, porque nos gustan los números. Arquitectos, ingenieros, data scientists. Pues esta es real, son datos que nosotros hemos utilizado en los proyectos, o sea, es dato real, no es ficticio, haciendo consultas sobre las fuentes, en este caso Infojobs y Tecnoempleo, de ofertas de empleo reales, cuál es la demanda que hay, y la falta de aspirantes que hay, perdón, inspiración hay mucha, de aspirantes. Hay desde 2016 mucha falta de personas que estén especializadas en estos tres perfiles. ¿Quiénes más? Pues los data scientists, bueno, los data scientists que son los que ocupan como la parte final del ciclo de Big Data de inteligencia artificial, ¿no? No sé si ya lo hemos hablado, los arquitectos montan los hierros, montan la infraestructura, la dimensionan, los ingenieros llevan a cabo esos procesos de ingesta, transformación, de disponibilidad de la información, de persistencia, ¿no? Y luego los data scientists llevan a cabo lo que viene siendo esa explotación de los datos que ya están limpios, anonimizados, normalizados, sin ruido, sin suciedad. Ellos son los que tienen, pues bueno, mayor demanda, pero dentro de una demanda real para los tres tipos de perfiles, ¿vale? Y no sé qué más había aquí que me lo dejó. Arquitectura a la baja, bueno, porque al final la ingeniería de datos, esto no quiero decir que los arquitectos son, para mí, lo vuelvo a decir, voy a recalcarlo, son los gurús, son los genios, para mí son los referentes en conocimiento y en virtuosismo, ¿no? En cómo saber poner respuestas cuando hay problemas de alta disponibilidad, cuando hay problemas de tolerancia a fallos, de adecuación de una infraestructura, de sobredimensionamiento o infradimensionamiento, si necesitamos más o necesitamos menos, los permisos para mí son... Pero sí es cierto que poco a poco el perfil de ingeniero de datos, principalmente debido a que se está yendo hacia el cloud, se están empezando a asignar ciertas responsabilidades o ciertas funciones para sistemas que son autogestionados a el ingeniero de datos, aligerándose un poco la carga de funciones por parte de los arquitectos. Entonces, yo creo que por eso a lo mejor se está decrecetando un poco el volumen de ofertas, ¿vale? Y vamos, ¿por dónde vamos? Muy bien. Entonces, bueno, esto simplemente es la evolución, tampoco vamos a entrar mucho más, pero esto es para que sepáis que son datos reales, que no me lo he inventado, que son consultas utilizando, en este caso, Hue, utilizando lenguaje de consultas SQL, tirando consultas sobre datos reales y viendo cómo efectivamente pues salen, aunque no se ve muy pequeñito, pues el volumen de ofertas que hay para cada perfil, ¿no? Para que veáis que, hay un montón de vacantes que no tienen respuesta en forma de aspirantes. ¿Y cuál es la evolución de las demandas de empleo? Pues sigue igual. Estos son noticias del ayer, del hoy, pero pueden ser del mañana.
mercado laboral, empresas, perfiles digitales que sepan de todo. Bueno, al final ya sabéis, ¿no? Piden de todo, más y mejor. Pero no solamente, no solamente lo privado, también en lo público, ¿no? Se buscan funcionarios que sepan de Big Data, que tengan competencias de Big Data. Entonces, no es hype, es una realidad que lleva siéndolo desde tiempos inmemoriales y por la cual, pues estáis en disposición de subiros, ¿no? a este tren. Y luego hablamos del mapa de empleo de Fundación Telefónica, un proyecto del cual pues siento el orgullo de haber formado parte desde el inicio, junto con un equipazo de arquitectos y de data scientists y otros ingenieros, y en los cuales, pues bueno, una de las presentaciones, una de nuestras expresiones, una de la extracción de conclusiones o de la presentación de esos insights que hemos extraído es este mapa de empleo, en el cual precisamente, ahí tenéis el enlace, mapadelempleo.fundaciontelefónica.com, se ve esto que estamos hablando. Aquí hay demanda real de mercado, hay un montón de perfiles digitales que, bueno, en este caso, en el contexto de España, repartidos por comunidades autónomas, por provincias, indican qué perfiles son los más demandados, cuáles son sus competencias, las que más necesitan saber para poder aplicar esas vacantes y, bueno, pues cómo van mutando en el tiempo, ¿no? Cómo la evolución se va dando, por así decirlo. Este es en el contexto de España y también en la perspectiva de Chile, en este caso. ¿Vale? Y Data Engineering en Big Data, y tampoco me voy a extender mucho aquí, pero en mi caso, la decisión que tomé fue no solamente estudiar Big Data y Business Intelligence, sino luego también tener correspondencia, porque creo que es muy importante para saber hablar con propiedad, saber primero conocer si la tecnología está lo suficientemente madura como para poder converger junto con otras tecnologías. En este caso, mi estudio fue sobre blockchain, más pensando en la perspectiva no de trading, sino en la perspectiva de implantación en el sector empresarial y IoT, ¿no? Y es lo que creo que hacia donde va a ir el mundo digital, si no lo está yendo ya, hacia esta multicompetencia, ¿no? De multitecnologías que van a operar y que se van a demandar y que cubren todas las etapas que estáis viendo ahí. Collect, Connect, Process, Analyze. Coleccionar, colectar, recolectar y gestar, capturar, es decir, no solamente de sistemas informacionales, sino en masa de sensores, en masa de smart connection, de smart things, ¿no? de Internet de las cosas, de dispositivos que van a estar a pie de calle recogiendo información y que los ingenieros de datos vamos a tener que estar capturando en real time para dar servicio y solución también en tiempo real, también a pie de calle a las personas. Hacia eso va a ir el mundo. Ya no van a ser tanto batch como más si real time, no van a ser tanto recojo los datos de una base de datos que está ahí, una aplicación web que corre sobre una base de datos en la cual se persiste no sé qué datos, o un RP, o un CRM, no. Vamos a hablar de IoT y vamos a tener que estar trayendo los datos de ahí, vamos a tener que conectarlos a través de estándares de la comunicación, ¿no? Ya sabéis, satelitales, bueno, de corto, de medio alcance. Vamos a tener que procesar la información, lo que os he estado contando aquí, lo que ya peino canas en ello y lo que me falta por aprender. Y luego encima analizarlo, ¿no? Gracias a procesarlo y saberlo procesar y en algunos casos tener que procesar de una manera que sea persistente, que sea inmutable, ¿no? A través de blockchain, a través de cadena de bloques. Daros cuenta, ¿no? Es un mapa perfecto, en el fondo, como casa, ¿no? Collect, Connect, Process, Analyze. Analyze en el sentido de analizar los datos, la buena labor que están realizando los data scientists. Entonces, aquí ya están estas funciones que pueden estar más o menos maduras, en el caso de Big Data e Inteligencia Artificial, por el recorrido, por el tiempo que llevan. IoT, bueno, lleva muchísimo más tiempo, pero bueno, no es el caso, ¿no? No es el caso mejor de blockchain, pero es cuestión de tiempo que todas al unísono estén permitiendo pues posibilidades de soluciones reales que tengan pues más cabida y más sentido y puedan palparse más en la población, en el usuario final. No sean tan digitales, no sean tan etéreas, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí os pongo un ejemplo. Blockchain, IoT, AI, seguridad y luego digital twin, que es un poco, bueno, simulación de patrones. Tampoco voy a meter mucho en este jardín, pero es un poco simular cuál es el comportamiento de distintos dispositivos pues para minimizar las averías o los fallos que puedan darse en un tiempo real. Imaginaos las hélices de un avión, ¿no? No vamos a esperar a subir en un avión para ver a ver si el avión falla, el motor falla, sino vamos a recrear, a reproducir, a simular el funcionamiento, la operativa de algo, en realidad virtual, para poder saber si eso podría tener algún tipo de erosión, de carencia, de fallo, de falla,
¿no? En eso que funcione, pues para minimizar el riesgo en la vida real. Pero bueno, blockchain, IoT ahí y seguridad, pues para cerciorarnos de que esa información no pueda requerir de una fuga, sobre todo de la más sensible o de un acceso que pueda generar pérdidas millonarias sobre nuestros clientes, sobre nuestro negocio o sobre nuestro propio core, sobre nuestro propio algoritmo, nuestro propio servicio que es distinto al de los demás. Entonces, bueno, aquí simplemente a la derecha tenéis que, bueno, pues el típico sistema de supply chain o de suministro, ¿no? Cadena de suministro, en la cual pues todo opera con todo, donde hay un cuerpo central en el cual lleva ese cerebro, ¿no? Lleva esa parte del cerebro de la bestia donde está operándose, está recogiéndose la información, está llevándose a cabo el tracking, se está procesando la información en tiempo real, se está generando un dashboarding, se está persistiendo la información que queremos que sea inmutable a través de cadenas de bloques. Estamos diciendo, esta información, imaginemos, pues porque vamos a manufacturar un vehículo, pues los tornillos, vamos a decir que han llegado estos tornillos y esta información va a ser sagrada y nadie más la va a poder tocar, ¿no? Toda esta información, todas estas tecnologías van a darse. Para que sepáis que todo está casado o todo puede estar casado, o bueno, en mi opinión, en mi humilde opinión, esto tiene pinta de que pueda ser así, ¿vale? Entonces, bueno, me he ido un poco me he salido un poco he sobrevolado el universo de Big Data e Inteligencia Artificial desde la perspectiva de Data Engineer y luego, pues, algo más. Aquí tenéis un poco lo que os he explicado sobre estas funciones. Otro post que tuve la suerte de escribir también para el blog de Think Empresas, en la que si queréis saber algo más, es poniendo orden en el caos de los datos, ingestar la información, transformarla, orquestarla, ¿no? Toda esta información, todo este trabajo. Y vamos ya por fin a los casos de uso. Son las 7 de la tarde. Muchas gracias por seguir aquí conmigo, con nosotros. Y vamos a hablar de dos casos de uso muy sencillitos. Vamos a ser escuetos. Son dos casos de uso. El primero de ellos es relacionado con seguros. Son dos casos de uso de los que formo parte. Uno de ellos ya os he hablado un poquito, que es el proyecto de impacto social de Fundación Telefónica. Va a ser el segundo. Este es acerca de seguros. Es el proyecto que hizo darme cuenta que me gustaba el universo de los datos. El que hizo que estudiara una carrera, un máster especializado en Big Data Business Intelligence y saltara a una empresa que se dedicaba enteramente a analítica avanzada. Conocéis el concepto de Pay as you Drive. Es un concepto que pues en el cual yo formé parte en una serie de pilotos, los cuales queríamos intentar gratificar a aquellas personas que conducían bien. En ese contexto en el que estaba yo de seguros, buscábamos, gracias a contar con muchos volúmenes de datos de muchos proveedores de la información, la manera de poder identificar quién conducía bien, quién hacía las cosas bien bajo el volante y quién las hacía mal. No para penalizar a los que lo hacían mal, tampoco estaría mal hacer eso, porque estamos hablando de vidas, pero sí para premiar a aquellos que condujesen bien. ¿Cómo hacíamos eso? ¿O cuál era nuestra finalidad? Habíamos identificado una carencia de mercado, una oportunidad de negocio, un valor añadido para los usuarios finales y queríamos realmente ponerlo a su disposición, llevando a cabo el descuento de, ciertos descuentos o ciertas gratificaciones en forma de rebaja de la cobertura de seguro, ¿no? En función de cuánto bien conduzcan, pues cuánto bien te vamos a hacer que no pagues, ¿no? Durante el año. Y eso es en lo que se basó esta prueba de concepto. Instalar un dispositivo que se llama dispositivo OBD2 en el salpicadero del coche, que lo que hace es, recoge la telemetría, se instala, se monta por detrás del salpicadero y va recogiendo datos telemétricos, ¿no? Datos telemétricos que a través de una aplicación del móvil vía Bluetooth, pues va recogiendo un montón de información relacionada, pues, con la puesta a punto del vehículo, ¿vale? Esa es la finalidad inicial. Dispositivo OBD2, recoge datos, telemetría, tiene una aplicación que también es de escritorio, recoge un montón de datos, velocidad, no sé qué. Datos que son, pues, muy relativos a la mecánica del coche. Oye, tengo que llevarlo ya porque el aceite, ¿no? Tengo que ya ver la pastilla de freno. Pero nosotros lo que planteamos es, oye, ¿y si en vez de recoger eso, recogemos más? Porque recoge muchas más cosas, recoge muchas más métricas, tiempo de conducción, cuánto tiempo conduces por la noche, si haces descansos, si haces acelerones o deceleraciones muy bruscas, cuánto lo revolucionas el coche, cuál es la velocidad media, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues vamos a medirlo, ¿no? Vamos a intentar establecer qué tipos de conductores hay, ¿no? Hay conductores de una manera, hay conductores de otra. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es precisamente eso, establecer un baremo, una clasificación por edad, por potencia, para poder premiar o identificar a los que son de una clasificación A, que no conducen por la noche mucho,
que se dan descansos, que no hacen muchos acelerones, muchos frenazos, que siempre respetan la velocidad media, que no revolucionan mucho su vehículo. Entonces, en función de eso, pues bueno, montamos una infraestructura de Big Data que lo que hacía era eso. Nos montamos 4 o 5 o 10 personas, nosotros en nuestros propios coches, los dispositivos OBD2 y fuimos recogiendo información. Por aquel entonces era on-premise todo. Montamos una infraestructura nuestra propia dedicada, llevamos a cabo el uso de instalación de servicios Apache Flum para la captura de logs, sobre lo cual, bueno, pues llevamos a cabo la codificación. En este caso hablamos de Hadoop, de MapReduce, pues para identificar quiénes sean los mejores, establecer una clasificación, un baremo. Clasificación A, B y C, ¿vale? Entonces, en ese caso, pudimos extraer quiénes eran los mejores y, en consecuencia, pues poderles, de una manera simulada, pues decirles, oye, vamos a descontar esto por lo bien que lo habéis hecho en el tiempo, ¿no? Y luego, pues temas de Machine Learning y Deep Learning para poder identificar cuáles podrían ser sus comportamientes en el año 2, ¿no? Por así decirlo. El siguiente caso de uso, y ya con esto cerramos, es el caso de uso o un gran proyecto con un enorme impacto social que hemos llevado a cabo un inmenso equipo dentro de Fundación Telefónica, compuesto por un montón de personas excepcionales con distintos perfiles y roles, y en el cual hemos recogido una necesidad de la sociedad, y es el de tratar de impulsar la integración en el mercado laboral de las personas desempleadas o las personas que quieren redirigir su camino, su carrera profesional. ¿De qué manera? Pues principalmente a través de el análisis del mercado laboral para saber cuáles son precisamente, de ahí lo que os contaba antes de esos datos que son reales, ¿no? Cuáles son las profesiones digitales que más están demandando en función de estas grandes plataformas de ofertas de empleo, ¿no? Infojobs, Tecnoempleo, a través de técnicas de analíticas, primero de ingestas, transformación por parte de los data engineers y luego de modelos analíticos, poder saber cuáles son esas profesiones más demandadas y cuáles son las habilidades técnicas y soft transversales que más se requieren para poder aplicar a esas ofertas, a sus perfiles profesionales, y luego llevando a cabo un matching con los cursos de formación. Es decir, si lo veis bien, estamos conectando lo profesional o laboral con lo formativo, de tal manera que sabemos, o gracias a este gran proyecto, sabemos cuáles son las profesiones digitales que más volúmenes de ofertas están siendo registradas en tiempo real, sabiendo cuáles son las hard skills y las soft skills, cuáles son las habilidades más necesarias que se requieren para poder aplicar a esas ofertas y cuáles son los cursos de formación que se recomiendan en función de la autoría, del reconocimiento del instructor, para poder conocer o aprender esas habilidades para poder aplicar a esas ofertas reales de mercado que están en tiempo real registrándose, ¿no? En estas plataformas de empleo. Entonces, bueno, no vamos a planearnos mucho más porque se nos está yendo un poco la hora, pero básicamente si os fijáis, hablamos de fuentes, de captura, transformamos los datos y los disponemos. Los disponemos a través, en este caso, de la extracción de esos insights, ¿no? De esas conclusiones a través de dos vías de representación. Una vía de representación estática, es decir, el mapa de empleo de Fundación Telefónica, mapa del empleo.fundaciontelefónica.com, donde se ven exactamente cuáles son las profesiones, cuáles son las habilidades o las competencias que se requieren, y luego a través de un bot en el cual pues hay un grado mayor de personalización del usuario. El usuario se registra, el usuario, bueno, pues puede decir que sabe y que no sabe, y en función de eso, pues ir determinándole o sugiriéndole un perfil u otro, unas habilidades u otras para ese perfil que ha seleccionado y unos cursos de formación que se le recomiendan pues para poder sentirse más preparado para el presente y el futuro. Y poco más sobre ello, simplemente deciros algunos números sobre este proyecto que nosotros consideramos que es big, que hablamos de, bueno, por así decirlo, casi 4 millones de ofertas de empleo que han sido procesadas del tiempo. Estos datos no están del todo actualizados, perdonad, lo siento mucho, pero no he tenido mucho margen para actualizarlos. Casi 4 millones de ofertas de empleo que nos han permitido poder saber la realidad y poder recomendar tanto habilidades como cursos de formación en correspondencia. Casi 40.000 ofertas de empleo en la última semana, casi 40.000 cursos ofrecidos a través del orientado profesional virtual, es decir, el bot, con ese tratamiento más personalizado del usuario, con un registro previo, ¿no? del mismo, del usuario, y luego pues hasta 35.000, que ahora serán pues casi muchísimos más el doble de usuarios en esta gran aplicación. Y en el mapa de empleo, en la representación estática, 170.000, que podremos hablar de pues, muchísimos más a día de hoy, ¿no? Y esto es todo lo que os quería comentar. Aquí, nada, os iba a comentar simplemente más información sobre este
estos grandes proyectos. Bueno, otro post que tuve la suerte de poder escribir acerca de cómo lo habíamos hecho de bien, junto con un equipazo inmenso, porque evidentemente no soy yo, somos muchísimos, hemos sido muchísimos y todos sumando una barbaridad. Y luego un proyecto en el que hemos hablado de cada uno de los detalles, ya se nos va de hora, pero en el cual hemos hablado del detalle junto con los mejores profesionales de los que han formado parte. Y nada, esto es lo único y esto es todo lo que tenía que comentaros. Simplemente que por consejos que sepáis que después de haber estado hablando de Data Engineer, no os obsesionéis con las etiquetas, con los nombres rimbombantes. Al final lo importante es saber de lo que te gusta y que te guste lo que haces y que si al final aprendes de otro rol no os preocupéis, no pasa nada, nadie se va a sentir ofendido. Funciones híbridas, la cosa es que os guste y sumar y que en el día a día sepáis lo que hagáis y que sepáis que el aprendizaje es infinito, que la nube mola, es decir, que la tendencia es hacia el cloud, es hacia donde hay que, yo creo, especializarse. Y luego que os mantengáis, como decía Steve Jobs, stay hungry, stay foolish, es decir, os mantengáis hambrientos, os arriesguéis, luchéis, aprendáis. Esto es ensayo y error y al final el aprendizaje se centra principalmente en el hecho de intentarlo, insistir, persistir y resistir. Y sin miedo sin miedo ni peligro, porque no lo hay. Simplemente a base de ese esfuerzo del día a día y trabajando junto con otros cracks de este universo de los datos, ¿no? Y de inteligencia artificial, es como realmente se aprende, o al menos como yo realmente he aprendido en el tiempo. Así que nada, muchas gracias a todos. Creo que no hay preguntas o no sé si he dejado alguna por responder. Perdón, Ariel Carlos dice, me interesa el perfil de Data Scientist, gracias por los excelentes datos, gracias a ti, gracias por estar a todos. Josué, sé que el tema de IoT aún está comenzando a ser usado por las personas comunes, pero ¿cómo consideras que podemos darle valor a la información que se recopila en los dispositivos? A ver, en función del caso de uso, que tienen mayor vigencia o mayor importancia o no. Ahora todos los casos que se han... A ver, hay muchos casos, hay muchos proyectos, hay grandes proyectos de éxito. Smart Cities, bueno, hay muchísimos proyectos. Es verdad que hay en determinados sectores los cuales pues no tienen mucho sentido o a lo mejor no es tanta la importancia de la sensórica, ¿no? Pero, bueno, en un contexto que es de a pie de calle, de retail, a lo mejor pues el hecho de contar con estos dispositivos como fuente real de la información es mayor respecto a otros, ¿no? En otros sectores más tradicionales, en otros sectores, por ejemplo, la agricultura, son sectores vitales y súper desarrollados que desde hace tiempo inmemorial ya han estado sensorizando, ya han estado dotando de inteligencia, ¿no? En los procesos de recolección, de sembrado, de todo, bueno, incluso el sembrado, la recolecta, todo eso ha llevado una sensórica y hay sectores que están mucho más desarrollados o mucho más avanzados en el tiempo que otros, ¿no? Y que han puesto mucho más énfasis en dotar de esa labor de sensórica y de recogida de de muchos puntos muy pequeños de la información. Entonces, tan importante será como el sector esté desarrollado y hay infinitos mapas y si os animo a que lo busquéis por internet en función del grado de madurez de las soluciones de IoT en soluciones o productos corporativos por sector, por gremio, de cuánto desarrollo está, porque al final el foco está en dónde esté el usuario. Entonces, si el usuario está a pie de calle, si está a pie de tienda, si está a pie de supermercado, si está a pie de manufacturación, pues el IoT tendrá mayor implantación o menor, ¿vale? Entonces, nada, 7:15, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado mucho y nada, estamos en contacto, a vuestra disposición. Muchas gracias a todos.